Pero bueno, este parásito, chicos, es, ¿cómo les diré? No es tan raro, no es tan raro que lo veamos. Sobre todo, yo lo he visto más, tengo que admitir que lo he visto más, pero en el ganado vacuno y en el ganado ovino. O en los animales principalmente, en los rumiantes. Es donde yo lo he visto un poco más. En personas lo he visto, si acaso, 2 veces, precisamente porque casi el diagnóstico del parásito o de la fasciola hepática se hace al momento de que están operando, cuando están en cirugía. Es algo muy curioso de este parásito. Es una zoonosis relativamente porque se transmite de los animales a las personas de forma indirecta, no es como algo, en este caso, no se transmite de forma directa porque no necesitamos consumir la carne del animal para que lo contraigamos. Pero cuando las vacas o los animales defecan y liberan los huevos, pueden iniciar el ciclo y ahorita les voy a decir cómo es que lo contraemos. La forma en la que nosotros contraemos esta infección es por consumir plantas acuáticas. Hay unas plantas que se conocen como berros, que son muy parecidas a los quelites, a las acelgas, etcétera, etcétera, algo similar. Pero estas plantas crecen siempre como a las orillas de los lagos, de los ríos, arroyos, en lugares, o se cultivan también. Aquí en estas plantas es donde las metacercarias, que es una etapa del parásito, se enquistan y cuando alguien las consume, pues es cuando adquiere ya la infección. La infección se llama fasciolosis, por pues fasciola. En este caso, aunque nosotros desinfectemos con cloro las plantas, no basta para quitar las metacercarias. O sea, entonces, lo ideal es que no consumamos plantas silvestres o plantas acuáticas, sobre todo si estamos viendo que alrededor del sitio pues hay caracoles, hay moluscos. Si vemos esto y vemos lo otro, pues es como, pues ¿para qué te arriesgas? Mejor no lo hagas. En el caso de la fasciola, tenemos un estadio adulto, tenemos diferentes estadios jóvenes y tenemos un estadio larvario y el huevo. También en algunos lugares esta infección la conocen como infección de putrefacción del hígado, porque básicamente el hígado queda hecho un desastre completamente. Características de la fasciola hepática. El adulto suele llegar a medir unos 3 centímetros, es relativamente grande para los parásitos de su tipo y sí puede causar la muerte de los pacientes. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Aunque son hermafroditas, necesitan copular entre sí. Es decir, un organismo solo no puede como reproducirse a sí mismo, tiene que copular forzosamente con otro hermafrodita. Tienen forma de hoja, una forma de hoja, y prefieren estar en el hígado porque se alimentan de bilis, se alimentan de la bilis, de la vesícula biliar, de la sangre, de restos celulares, de anticoagulantes, etc. De hecho, ellos o estos parásitos van a secretar un anticoagulante propio que les permite evitar que la sangre se coagule para poder alimentarse de esta, para que no se formen los trombos antes. También van a segregar algunas enzimas que les permite abrirse paso por el hígado, destruyéndolo, destruyendo el tejido, y pues pasar de un lado para otro, o estarse moviendo de un lado a otro. Los huevos. Los huevos de la fasciola son de forma oval, son ovalados. Tienen en este caso un opérculo también y una estructura un poco más dura de resistencia o de ¿cómo les diré? Estructural, de soporte, que es esta que estamos viendo aquí. Este arco en el huevo es característico de las fasciolas hepáticas. Ningún otro parásito de los trematodos lo tiene. Entonces, si ustedes ven este arco y el opérculo, quiere decir que es una fasciola hepática. A partir de un solo huevo se pueden generar
miles de larvas infecciosas. Es decir, un huevo nos puede dar más de una larva infecciosa en el agua. ¿Y cuánto miden? Pues miden de 140 a 75 micras de largo. El segundo estadio es la larva ciliada, que se conoce como miracidio, que sería esta que estamos viendo aquí. Estos son los cilios, esta es la larva. De los huevos es cuando nacen, ellos son los primeros infectantes. Ellos van a elegir a los caracoles para desarrollarse. Cuando la larva entra en los caracoles, se va a transformar después en un esporoquiste, joven o inmaduro, que sería este que estamos viendo aquí. Este sería un esporoquiste joven o inmaduro. Pierde los cilios y se convierte en eso. Después va a convertirse en un esporoquiste maduro, que va a ser como un saco ovalado, y se va a localizar como en el cuello del caracol. Posteriormente se transforma en una redia, que sería esto que estamos viendo aquí, una estructura más alargada. Esto mide aproximadamente 550 micras y tarda desde que se transforma en un miracidio hasta la redia unos 14 días, más o menos. Después tenemos las redias tipo 1, que son las de primera generación, las cuales van a reproducirse, van a multiplicarse dentro del caracol. Estas van a medir de 1 a 3 milímetros, son más grandes, ya son de cierta forma un poco visibles. Por eso también en el laboratorio les pido que traigan, si pueden, caracoles. Después se van a convertir en redias de segunda generación, las cuales van a ubicarse en la parte digestiva del caracol. Ahí se transforman en cercarias, sería esta estructura con el flagelo o con la cola, y cuando ya están en esta forma, abandonan el caracol. Básicamente lo dejan, se ponen a nadar por el agua hasta que encuentran una planta. Cuando encuentran la planta, se transforman en metacercarias, que sería una estructura más redonda, y esa es la forma infectante para nosotros. Esto es lo que nos va a infectar a nosotros. Para que del tiempo que pasa, para que pase de ser una cercaria a una metacercaria, son unos 20 minutos más o menos, en lo que pierde la cola y en lo que se vuelve a enquistar en la planta. Si la planta es ingerida, pues es cuando ya vamos a contraer la infección. Lo primero que va a ocurrir es que dentro de nuestro cuerpo vamos a transformar, o se va a transformar en una adenocercaria de 3 a 5 milímetros. Se va a abrir y se va a empezar como a desarrollar. Esto de aquí pues ya sería la ventosa, o se convertiría en la ventosa. Esto sería el poro anal. Y finalmente, a grandes rasgos y de forma resumida, eso es lo que les acabo de contar. Su ciclo de vida es todo este. Se fijan, el único intermediario que tenemos aquí son dos: los caracoles y las plantas acuáticas. Son los únicos que tenemos como intermediarios. Si la persona, las vacas, ovejas, que somos de cierta forma los huéspedes finales, liberamos los huevos en las heces, deben llegar al agua, pasar a transformarse en una larva ciliada, un miracidio, infectar a los caracoles, dentro de los caracoles transformarse en esporoquistes, en redias y cercarias. Las cercarias abandonan el caracol, nadan por el agua, buscan las plantas acuáticas, se enquistan, y si las consumimos, pues generamos ya los adultos en el intestino. Pasan directamente al hígado a través de las venas mesentéricas, y de ahí pues ya empiezan a poner huevos después de un tiempo. Empiezan a producir ya el daño. Los huevos simplemente son desechados a través de la bilis por las heces. Y es como vuelve a iniciar el ciclo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Complejo? Más o menos. Bueno, en sus mecanismos de patogenia, como les comentaba, principalmente son traumáticos. Es por un daño físico.
Como los parásitos son errantes, es decir, que se pueden mover de un lado para otro, no es que estén quietos, esto es lo que provoca el daño. ¿Qué tipo de daños nos van a provocar? Va a depender mucho en dónde se localicen los parásitos. Como principalmente es en el hígado, van a provocar hemorragias en el hígado, van a destruir el parénquima del hígado cuando están perforando el órgano. Obviamente esto se va a traducir en dolor en el cuadrante superior derecho. La gente pues va a empezar a tener molestias en el hígado. Con el paso del tiempo, pues obviamente va a presentarse un aumento de transaminasas. La gente se puede poner amarilla, puede tener como náuseas, vómitos. Puede haber obstrucciones en la vesícula biliar y eso causa también que se formen pues piedras en la vesícula. Inclusive también pueden formarse piedras en los riñones. Esto es cómo quedaría básicamente un hígado tras el movimiento de las fasciolas. Creo que esta imagen se las había puesto en laboratorio a los chicos de la, pero si se fijan, obviamente son lesiones y tenemos aquí el hígado, aparte de inflamado y degradado, pues también se ve un hígado que tiene fibrosis o tejido cicatrizal. Esto se debe a que el parásito puede segregar enzimas como proteasas que degradan pues, el propio hígado. Lo que el parásito hace es hacer un hueco, es hacer un camino, abrirse camino por el hígado, moverse por ahí. Alrededor de estas lesiones, junto con el parásito, como lo vemos aquí en la imagen histológica, vamos a encontrar siempre una gran cantidad de eosinófilos. La eosinofilia también es un dato clínico que nos ayuda mucho a diagnosticar el parásito. Encontramos también hemoperitoneo. ¿Qué significa hemoperitoneo, muchachos? Presencia de sangre en el peritoneo. Tenemos presencia de sangre en el peritoneo o hemorragias intraperitoneales, exactamente. No hace falta que diga el por qué ocurren estas hemorragias. Con las imágenes que tenemos aquí es más que suficiente y es obvio el por qué está el hemoperitoneo. En su clínica, muchachos, ¿cómo la vamos a detectar? ¿O qué es lo que se va a observar en los pacientes? El periodo de incubación va a ser relativamente variable, dependiendo de un paciente u otro, pero siempre es aproximadamente como de unos 15 días. Puede ser antes, puede ser muy poquito después, pero es más o menos como el promedio. Encontramos datos como la fiebre, las personas tienen fiebre y se debe pues a la destrucción del hígado. Tenemos diaforesis, la gente empieza a sudar en la noche, en el día o junto con la fiebre. Dolor abdominal difuso, pero con mayor intensidad en el cuadrante superior derecho, o sea, en el hígado. Vamos a encontrar urticaria en algunos casos porque también puede aparecer reacciones alérgicas contra el parásito o contra las enzimas del parásito. A pesar de que los síntomas puedan iniciar a lo mejor en un mes después de la infección, los huevos de este parásito aparecen hasta los 3 meses en las heces. O sea, es todavía un tiempo más largo el que se tarda en descubrir los huevos. O sea, es realmente lo peligroso de este parásito. Y cuando nos infectamos, suponiendo ya, nos infectamos hoy, pasan unos 3 o 4 meses para que los parásitos alcancen una madurez sexual, para que empiecen a poner huevos. Es por eso que se tardan en aparecer. Esto es el hemoperitoneo. Aquí tenemos lo que es el hígado, de aquí es el hígado, y esto obviamente pues es sangre que está dentro de la cavidad peritoneal. Es una hemorragia interna y se debe pues a la destrucción de las venas mesentéricas, de la vena cava inferior en algunos casos, puede haber también rotura, puede también haber un problema en la vena porta. Tenemos principalmente 3 tipos de infecciones, las agudas,
las latentes y las obstructivas, que son las más graves. Este signo clínico, como lo mencioné, es porque la larva se mueve. El parásito se mueve de un lugar a otro. Ven, aquí está la hemorragia del hígado. Estos son los parásitos. Y obviamente, pues esto ya, casi siempre, como les digo, los parásitos los encontramos al momento de hacer cirugía. Ahí ya es cuando vemos a los parásitos. Primeramente se ve que hay una hemorragia, una ruptura en el hígado. Se quiere reparar, se abre el paciente y es cuando ya se ven que están los parásitos ahí. Es por eso que los encontramos en muchos casos. En la infección aguda son estos síntomas los que tenemos: la diaforesis, la infección, la urticaria, dolor en el hígado. En la crónica tenemos principalmente dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, la pérdida de apetito también, diarrea y urticaria. Y en la forma obstructiva tenemos en este caso cólicos en la vía biliar, dolor en el epigastrio, tenemos en este caso comezón general, náuseas, la gente no tolera los alimentos grasos, puede también haber hepatomegalia, el hígado se inflama y pues aumenta de tamaño, es dolorosa. Y tenemos en este caso también hemorragias en el hígado. Vean, aquí pues todo esto es sangre. Todo esto es puro de sangre. Y esto pues obviamente es el hígado aumentado de tamaño. Junto con esto pues encontramos la ictericia. Obviamente hay ictericia. Encontramos piedras en los riñones o una vesícula biliar calcificada, como la vemos aquí. Dura. Obviamente pues tiene que ser extraída. ¿Quién ha tenido piedras en los riñones? Paco. Paco. Ah, sí, Paquito. Servidor. Es cierto, ya me acordé. Era un sufrir. Cuando estabas en bioquímica, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que estabas ahí sufriendo. Bueno, su epidemiología, pues obviamente es un parásito que está en todo el mundo, no hay una incidencia propia del lugar, entonces podemos encontrarlo en todos lados, pero obviamente va a ser más frecuente que lo encontremos en lugares donde hay ganado vacuno y donde hay pues plantas acuáticas, arroyos, ríos, lagunas, etc. Si encontramos caracoles en estas plantas, no dudemos, probablemente hay un lugar o es un lugar de probable infección. Lugares como Cuba, Perú, en América, Francia, Portugal, España y Rusia son lugares donde hay como más incidencia de la aparición, porque se consumen mucho los berros. Allá se consumen mucho estas plantas. Entonces, es por eso que hay más casos de la fasciola en estos países. Pero aquí en México también se dan casos de este tipo. Y el diagnóstico, bueno, se basa principalmente en la clínica, en la epidemiología también, en la presencia de eosinófilos y de NKs, o natural killers. Tenemos que encontrar los huevos del parásito, y en este caso también debemos buscar los parásitos si podemos a través de una cirugía o de una laparotomía. Así veríamos los huevos en las heces, y es realmente un diagnóstico de laboratorio pues relativamente sencillo. No se puede diagnosticar con serología, no hay como anticuerpos propios para que nos ayuden a identificar el parásito, entonces no se hace. Aquí lo más adecuado es encontrar los huevos y encontrar directamente la clínica que lo relacione y la epidemiología. Podemos hacer biopsias y ver granulomas de los huevos. A veces encontramos los huevos en el tejido. Podemos hacer el interrogatorio, por ejemplo, ¿qué interrogatorio clínico le haría a un paciente para sospechar la infección? O Lugares que ha caso, visitado, o sea, ha consumido carne de
De que era de vacas y ovinos. Sí, ¿no? Los parásitos se contraen por consumir carne. No. Era por berros. Se ha consumido berros. Lugares que ha visitado y berros, ¿no? Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué más le preguntarías? ¿Podría ser de su trabajo? ¿A qué se dedica? Recuerden, muchachos, que un paciente es como un rompecabezas. Si ustedes solamente arman la parte de afuera, pues nada más van a ver la parte de afuera, pero no van a entender todo el conjunto. Tienen que saber la historia completa del paciente para saber dónde pudo haber estado, qué factores tuvo de riesgo, si es un paciente potencial para este diagnóstico o si no. Es por eso que un paciente, pues no nada más se le pregunta cosas específicas. A veces se aprende mucho de los pacientes teniendo una plática casual, preguntándoles como detectives. Tratamiento. Existen fármacos también para el parásito, aunque los fármacos son relativamente pues muy tóxicos. En algunos lugares se utiliza este compuesto, la ementina, que es un alcaloide de esta planta, para poder matar al parásito, principalmente en Rusia y en China. Y su dosis es de 50 a 80 miligramos por kilo por 7 días consecutivos. Sin embargo, hay efectos que son secundarios y que no está tampoco todavía patentado o que no está como aprobado al 100% por la FDA. Es un tratamiento alterno. Otro tratamiento que se da pues, es el praziquantel. Es un medicamento también que se puede dar. En este caso, no hay como un resultado efectivo al 100% con el praziquantel. Es de resultados pues dudosos todavía. No se sabe si mata al 100% los parásitos o no. Y pues con el tiempo puede causar efectos como hiporexia, náuseas, vómito y dolor abdominal. Entonces, el tratamiento más adecuado o de primera elección es el triple albendazol de 10 a 12 miligramos por kilo, dosis única o doble, pero también hay efectos secundarios como dolor abdominal de tipo cólico. Y pues la otra opción es la cirugía, retirar los parásitos manualmente y pues reparar el daño que hayan provocado al hígado. Esa es la segunda opción y en muchos casos también la que se usa por el daño que ya tiene el paciente. Si hay un daño a las venas, pues tienen que reparar las paredes de las venas. Y su prevención radica básicamente en no consumir plantas acuáticas, no consumir ese tipo de plantas silvestres tampoco, hacer desparasitación constante del ganado, aunque pues, realmente el ganado no se afecta tanto porque somos huéspedes también terminales o finales. Lo ideal es contrarrestar la infección matando a los moluscos. Podemos hacer un control biológico matando a los caracoles con molusquicidas, sobre todo cuando hay plagas. Eso sí se puede hacer. Y el tratamiento, en este caso preventivo, desparasitante del ganado, también es una forma de interrumpir el ciclo. Básicamente es eso. La educación para la salud, chicos, es más común que los campesinos recolecten este tipo de plantas que las personas que estamos en la ciudad. En la ciudad casi no vemos este tipo de infecciones. ¿Preguntas, muchachos, de la fasciolosis o la fasciola hepática? No. ¿Seguros? Bueno, por ejemplo, las personas que consumen berros, ni desinfectándolos pueden quitar el parásito. No. No, no, es muy, o sea, se adhiere mucho, es muy duro en la cubierta, aparte también la cubierta lo protege contra los desinfectantes, ¿sabes? Sí es resistente. Lo ideal es no consumirlos.
O si vas a consumirlos, pues mejor tú en tu casa los cultivas y ya tú te aseguras de que no estén contaminados. Pero lo ideal es mejor que no los consumas si son de origen silvestre. Otra pregunta. Maestra, y por ejemplo, ay, perdón. Por ejemplo, los berros que se compran, no sé, en el supermercado, ¿esos qué tan seguros podemos estar de que no están contaminados? Ay, es una buena pregunta, ¿eh? Pero la verdad al 100% no lo sé, no sé qué tan seguros sean, porque pues tendría que tener la información de dónde es que se cultivan, ¿verdad? Obviamente hay lugares, hay granjas donde se cultivan estas plantas y algunas cumplen con las condiciones sanitarias, pero otros lugares no. Entonces, supongo que para que lleguen a Walmart y a Aurrerá, pues porque ya pasaron un filtro sanitario. Entonces, pues supongo que son más confiables, pero pues está también dudoso. ¿Otra pregunta, chicos?